El Vaticano suele describirse como la institución religiosa más rica del planeta. Sus palacios, sus catedrales y sus colecciones de arte y reliquias pueden compararse con las galerías nacionales y los archivos culturales de países enteros. Sus cámaras y tesoros guardan obras que en la práctica no tienen precio. Sus brazos financieros manejan y protegen en silencio sumas de dinero enormes. Su alcance se extiende desde los círculos financieros de élite hasta las comunidades más frágiles del mundo. Pero hay un punto que casi siempre se pasa por alto. Esta fortuna no fue un milagro que apareció de la nada. No descendió intacta del cielo. Se fue reuniendo. Se construyó pieza por pieza. Y como toda gran fortuna de la historia, su base no estuvo hecha solo de oración y predicación. Se levantó con dinero, estrategia, apalancamiento y acuerdos que incomodarían a muchos creyentes si los vieran de cerca. Esta historia no es un debate doctrinal. No va de santos ni de milagros, va de sistemas, va de economía. Porque la historia de la riqueza del Vaticano es, en el fondo, la historia de cómo una fe que empezó perseguida se convirtió en una potencia financiera global, y de cómo, con el tiempo, el dinero llegó a ser tan esencial para la religión organizada como la liturgia. El camino comienza en un punto de inflexión muy concreto, el momento exacto en que el cristianismo obtuvo protección legal y favor del Estado. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino promulgó lo que hoy llamamos el Edicto de Milán. Ese decreto legalizó el cristianismo en todo el imperio y puso fin, en la práctica, a los ciclos de persecución violenta que los cristianos habían sufrido durante generaciones. Casi de inmediato, una fe clandestina que operaba discretamente en casas particulares y bajo amenaza, fue elevada a religión protegida y reconocida políticamente. Con ese sello de legitimidad llegaron recompensas materiales. La élite romana adinerada empezó a transferir propiedades. Miembros de la clase imperial y familias poderosas cedieron fincas, edificios y objetos de valor. Los propios emperadores, empezando por Constantino, otorgaron privilegios y apoyo material. El mismo Constantino financió la construcción de la primera Basílica de San Pedro en Roma, un gesto monumental que anunciaba una nueva era. El mensaje implícito era claro. La santidad y la riqueza podían coexistir, y la autoridad espiritual podía reforzarse con esplendor visible y recursos institucionales. Desde ese primer momento, la Iglesia asumió una lección que los imperios ya conocían. El dinero alimenta la autoridad, y la autoridad protege el dinero. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia perfeccionó un mecanismo que se convertiría en uno de sus motores de ingresos más fiables, el diezmo. El principio era directo y tenía respaldo religioso. Cada creyente debía entregar a la Iglesia la 10ª parte de sus ingresos o de su producción. El 10% de lo que cultivaras, ganaras, cosecharas o produjeras pertenecía a la institución de Dios. Retenerlo no se veía como saltarse una donación, sino como poner en riesgo tu alma. Ese dinero no se quedaba en el nivel local, subía en una cadena constante, de la parroquia al obispado, a instancias superiores y, en última instancia, a Roma. Imagina la situación de un campesino medieval cualquiera que apenas lograba almacenar grano suficiente para sobrevivir al invierno, y aún así debía entregar una 10ª parte de su cosecha por deber religioso. El diezmo funcionaba como un impuesto. Al principio no lo imponían soldados, sino el temor a las consecuencias espirituales. Con el tiempo, esa estructura hizo algo más que reunir dinero. Transfirió tierras, trabajo y seguridad a manos de la Iglesia.
El efecto a largo plazo fue enorme. Con los siglos, esos diezmos, junto con donaciones constantes y herencias de tierras, convirtieron a la Iglesia en la mayor propietaria de Occidente. Hacia el año 1000, se estima que la Iglesia católica controlaba casi un tercio de todas las tierras de Europa occidental. No era solo un inventario de iglesias y conventos. Hablamos de campos de cultivo, viñedos, molinos, bosques, activos productivos que generaban riqueza concreta y recurrente. Esas tierras producían cosechas, rentas, madera e influencia. En una época anterior a los mercados financieros modernos, la tierra era la forma suprema de capital real, y la Iglesia la acumuló a una escala asombrosa. Eso la convirtió no solo en autoridad religiosa, sino de hecho en un poder feudal incrustado en la vida cotidiana europea. Pero la historia no acaba en tierras y diezmos. Eso ya bastaría para hacer poderosa a la Iglesia. Se vuelve más sombría. Porque pronto la institución descubrió que podía extraer aún más dinero de la propia creencia. Para el siglo XI, la Iglesia había perfeccionado y popularizado una de sus herramientas financieras más polémicas, las indulgencias. El concepto era fácil de explicar y de una eficacia devastadora. La Iglesia enseñaba que el pecado tenía consecuencias tras la muerte y que el tiempo de sufrimiento en el purgatorio podía reducirse. Una indulgencia se presentaba como un modo de aliviar ese castigo para ti o para un difunto a cambio de un pago. En otras palabras, contribuye con dinero a la Iglesia. Y a cambio, tú o tu ser querido recibiréis alivio espiritual. Era la redención empaquetada como transacción. Las indulgencias generaron un torrente de ingresos. No se limitaron a reparar edificios o mantener al clero. Financiaron campañas, infraestructuras y, con el tiempo, incluso acciones militares. Porque para entonces la Iglesia ya no era solo una red de parroquias, era un actor geopolítico. En ese contexto se lanzaron las cruzadas en 1096. Se recuerdan como guerras santas, expediciones militares justificadas por la fe, pero también fueron una gigantesca operación financiera. Los ejércitos son caros. La movilización requiere oro. Para recaudarlo, la Iglesia impuso nuevos tipos de tributos vinculados a esas guerras, y a quienes no podían marchar en persona se les ofrecían indulgencias como alternativa. Podías pagar en lugar de viajar, y te aseguraban que tu contribución contaba para fines sagrados. A medida que avanzaban esas campañas, cuando caían ciudades y se tomaban territorios, la riqueza no se consagraba solo de forma simbólica, se capturaba materialmente. Se incautaban tesoros. Las tierras y recursos de las zonas conquistadas podían redirigirse al papado y a sus aliados. Cuando amainaron las oleadas de cruzadas, el Vaticano no solo tenía autoridad moral, sino un poder militarizado real. Había demostrado que podía grabar, movilizar y extraer recursos más allá de fronteras, de un modo comparable al de los reyes. Y en casa el contraste era llamativo. Mientras los párrocos predicaban modestia y alertaban sobre el peligro espiritual de la codicia, la institución central acumulaba propiedades, tesoros y poder fiscal a una escala que ningún monarca europeo igualaba. Es la fórmula conocida que se repite en los sistemas poderosos. Al pueblo se le cuenta una historia de sacrificio y humildad, mientras la maquinaria oculta consolida riqueza. Con el paso de los siglos, el Vaticano dejó de ser solo un gran terrateniente para convertirse en algo aún más influyente, un intermediario financiero. A finales de la Edad Media y ya en el Renacimiento, la curia papal se transformó en un centro clave de dinero y negociación en Europa.
El Papa ya no se imaginaba solo como guardián de almas, actuaba como un gobernante, con corte, ambiciones territoriales y tesoro. Y como cualquier soberano de la época, necesitaba flujo constante de efectivo. Ese dinero no era solo para ayudar a los pobres o mantener templos, también financiaba guardias y ejércitos, mecenazgo artístico a gran escala y la competencia visual y política con monarcas coronados. El símbolo principal de esa ambición y su mayor carga financiera fue la Basílica de San Pedro. La iglesia original patrocinada por Constantino se había deteriorado para el siglo XVI. El papado no quería una simple reforma. Quería un templo tan vasto y bello que nada en la cristiandad lo igualara. Pero el prestigio es caro. Una obra así exigía sumas enormes. Para generarlas, el Vaticano redobló su apuesta por las indulgencias. Predicadores recorrieron Europa vendiendo documentos que prometían menos tiempo en el purgatorio. El mensaje era directo y emocional. La gente temía el sufrimiento de sus difuntos y la iglesia ofrecía aliviarlo. Por una tarifa, un fraile dominico, Johann Tetzel, se hizo célebre por su lema, que aún resuena. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. El mensaje era escalofriantemente claro. Una moneda en la colecta podía liberar un alma del tormento. Quienes tenían muy poco entregaban lo que tenían, convencidos de comprar algo sagrado y urgente. Ese dinero no solo pagó salarios de canteros y mármoles, también sostuvo el estilo de vida de la corte papal renacentista. Los papas de esa época vivían como príncipes soberanos. Alejandro VI, de la famosa familia Borgia, convirtió el palacio papal en un entorno de nepotismo, lujo y escándalo. León X, de los Médici, derrochó en arte, banquetes y fiestas, mientras muchos romanos pasaban hambre. La contradicción estaba a la vista. Se condenaba la codicia en los púlpitos, pero la institución central exhibía una riqueza que provocaba la envidia de los reyes. En público se exaltaban la humildad y la caridad. Por dentro, la riqueza se mostraba como prueba de favor divino y de dominio político. Al mismo tiempo, tras esa fachada, el Vaticano abrazó otra herramienta: la banca. La enseñanza oficial seguía condenando la usura, cobrar intereses como pecado. Pero en la práctica, los papas colaboraban con las grandes familias bancarias de Italia, como los Lombardos y los Médici, para mover, custodiar y ampliar discretamente los fondos de la Iglesia. La corte papal se convirtió en un nodo financiero mayor. No solo gestionaba sus ingresos, sino que intervenía en las finanzas y deudas de los reyes. Los monarcas debían dinero a banqueros. Los banqueros necesitaban el favor de Roma. El Vaticano se convirtió en el centro de una red de dinero y obligaciones. Sistemas así siempre son vulnerables a la exposición. Al final hubo un punto de ruptura. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero desafió públicamente lo que la Iglesia había llegado a hacer. Publicó sus 95 tesis y cargó en particular contra las indulgencias, a las que tildó de engaño. Sostuvo que la salvación no se compra, que vender alivio espiritual por dinero era corrupto y que la gran riqueza de Roma se había financiado presionando y asustando a los pobres. Su protesta desencadenó la Reforma, que desgarró Europa en lo religioso y en lo político. Regiones y naciones enteras rechazaron la autoridad del Vaticano. La venta de indulgencias, que había sido el motor financiero detrás de la reconstrucción de San Pedro, la joya que el Vaticano quería exhibir, se convirtió en el signo más visible del abuso. La ironía es inevitable.
El mismo mecanismo que financió el símbolo arquitectónico más espectacular de la Iglesia encendió la revuelta que fracturó para siempre el cristianismo occidental. La riqueza produjo esplendor, pero también engendró ira, y esa ira se transformó en ruptura. Una vez que ese enojo se endurece en resistencia abierta, ningún imperio puede comprarlo de vuelta con facilidad. Hacia el siglo XVII, el Vaticano seguía siendo rico en tierras e influencia, pero la reforma había herido su prestigio. Ya no hablaba a Europa como autoridad incontestable. Su imagen quedó dañada, pero su lógica profunda, la fusión de mensaje espiritual y extracción financiera, no desapareció, se adaptó. La institución continuó con la misma fórmula, en público, un relato de deber, devoción y verdad eterna. En su estructura, un motor que convertía lealtad y miedo en activos tangibles. E incluso después de perder vastos territorios y millones de fieles, el Vaticano encontró nuevas formas de traducir creencia en ingresos y de defender esos flujos. Durante siglos, la fortuna de la Iglesia se sostuvo en tierras, tributos y dinero de indulgencias. Pero en el siglo XIX ese orden se rompió. Hasta entonces el Vaticano no solo guiaba conciencias, gobernaba un territorio físico, los estados pontificios, que cubrían gran parte del centro de Italia. Esa tierra no era simbólica, aportaba rentas y autoridad respaldada por la fuerza. Hacía del Papa un gobernante territorial con su propio estado. Luego, en 1870, durante la unificación italiana, esos estados pontificios fueron tomados e integrados en la nueva nación. De la noche a la mañana, el Papa perdió el control directo de ese territorio y, con él, el flujo estable de beneficios financieros y políticos que daba poseer, grabar y defender tierras de tal escala. Desde fuera, el Vaticano parecía despojado, sin ejércitos como antes ni grandes rentas territoriales. Muchos pensaron que su poder económico había quedado roto para siempre. Pero las instituciones moldeadas por el dinero durante más de 1000 años no abandonan ese hábito, se reinventan. Y el Vaticano lo hizo en el siglo XX. El momento clave llegó en 1929 con un acuerdo a menudo olvidado: los Pactos de Letrán. Benito Mussolini, deseoso de asegurar el apoyo del Papa a su régimen fascista, pactó con el Vaticano. El acuerdo no solo reconoció la soberanía de la Ciudad del Vaticano, también otorgó a la Iglesia una compensación masiva por las tierras perdidas. 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones en bonos del Estado. Actualizado a hoy, hablamos de miles de millones de dólares. En términos prácticos, fue un rescate. Mussolini afianzó su relación con la Iglesia y, a cambio, el Vaticano recibió una base financiera nueva y potente que lo sacó del borde del colapso. Con ese efectivo y esos bonos, el Vaticano montó una máquina financiera moderna, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente administraba el dinero de órdenes y obras caritativas. En la práctica se convirtió en un centro financiero discreto, protegido por la soberanía y el secreto. Operaba con poca supervisión externa, lo que le dio margen para mover fondos, cultivar influencia y posicionarse en la política global. Con el tiempo, su papel fue más allá de la simple custodia. Durante la Guerra Fría, el dinero vaticano apoyó objetivos políticos, incluidos esfuerzos anticomunistas. En los años 80, su nombre apareció en el centro del escándalo del Banco Ambrosiano cuando desaparecieron miles de millones y Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios, fue hallado colgado bajo el puente Blackfriars de Londres, con ladrillos en los bolsillos. Su muerte fue declarada homicidio,
y los rumores vincularon al Banco del Vaticano con redes mafiosas, servicios de inteligencia y blanqueo de capitales, sombras que aún pesan sobre su reputación. El contraste es imposible de ignorar. La institución que predica humildad y pobreza dominaba a esas alturas técnicas de alta finanza dignas de las corporaciones más sofisticadas. Construyó riqueza con tierras, tributos e indulgencias, la resucitó con tratados y banca, y la defendió con capas de secreto que cualquier magnate de Wall Street reconocería. Y aunque estallaron escándalos, del Ambrosiano a acusaciones de lavado de dinero, el Vaticano siguió ocupando una posición especial, demasiado sagrado para caer. Hoy, la riqueza exacta del Vaticano es un misterio. Sus colecciones de arte, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, los frescos de Rafael, no se pueden vender, pero valen miles de millones. Sus propiedades e inversiones siguen siendo vastas, aunque ocultas por capas institucionales. Oficialmente, el Vaticano presenta presupuestos modestos, pero la historia enseña otra cosa. Las apariencias se gestionan, y esa imagen pública también es un instrumento de poder. La lección es clara. La riqueza del Vaticano no cayó del cielo. Se diseñó, se recaudó y se defendió con las mismas herramientas que usaron todos los imperios: diezmos, apropiación de tierras, indulgencias, tratados y bancos. Creció vendiendo salvación, grabando a los fieles, cerrando pactos con reyes y dictadores y manejando el dinero como lo hacen gobiernos y corporaciones. No es solo una historia religiosa, sino un mapa de cómo opera el poder. Cuando un gobierno promete fortaleza monetaria mientras imprime sin freno, cuando una empresa predica valores mientras exprime a sus trabajadores, o cuando un banco promete seguridad mientras juega con los depósitos, el guión es el mismo: fe en la superficie, dinero debajo. Así que cuando mires los salones dorados del Vaticano, no veas solo religión. Ve la lección más antigua de la historia financiera. La riqueza amasada en la sombra casi siempre se cubre con la máscara de la virtud. Y recuerda que, cada vez que te pidan confiar en un sistema, te conviene preguntar quién se beneficia realmente de tu fe. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te pasa por encima igual. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde mirar.